Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Estudiando con Jacqueline. Y si es tu primera vez, te damos la bienvenida al canal y te invitamos a que te suscribas en el botón de abajo y actives las notificaciones para que seas el primero o primera en recibir todos nuestros videos que publicamos todas las semanas. Ahora, ¿estás listo o lista para aprender acerca del párrafo? Veamos. El texto escrito no se construye por medio de oraciones aisladas. Estas se unen entre sí mediante elementos cohesivos y signos de puntuación y forman unidades superiores que se llaman párrafos. Veamos ahora qué es el párrafo. Es una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones secuenciales que tratan un mismo tema. Está compuesto por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que sin tenerla se enuncian juntas. Es un componente del texto que en su aspecto externo comienza con una mayúscula y termina en un punto y aparte. También comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema. Una de ellas expresa la idea principal. Estudiemos ahora la estructura del párrafo. El párrafo, al igual que el otro texto, tiene una doble estructura semántica o de contenido y formal. La estructura semántica, que es la que está constituida por una idea temática fundamental y unas ideas complementarias que sirven para desarrollarla. Su estructura formal está integrada por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a los elementos cohesivos y a los signos de puntuación. En algunos párrafos, la idea temática se expresa por una oración directriz que puede ser ubicada al principio, en el medio o al final del párrafo. En otros, sin embargo, no existe oración directriz y la idea temática está implícita. La estructura interna del párrafo está constituida por las proposiciones que desarrollan la idea principal o central. Según esto, el párrafo es una unidad de pensamiento textualizada. El párrafo está constituido por una idea u oración principal que puede ser distinguida fácilmente, ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás. Es posible decir entonces que la oración principal posee un sentido esencial del párrafo. Veamos ahora la estructura externa del párrafo. Está conformado por la parte gráfica, es decir, un párrafo se ve como un bloque de oraciones compacto, separado de los demás párrafos por medio de espacios en blancos y por signos de puntuación, el más común de los cuales es el punto y aparte. De lo anterior, se deduce que un texto escrito tiene tantos párrafos cuantos bloques separados haya, y que estos terminan por lo general en punto y aparte o en puntos suspensivos, exclamación o interrogación. Cada párrafo contiene una idea central o principal y otras secundarias que conforman una unidad del pensamiento. Estudiemos ahora cada idea. La idea principal en el párrafo está constituida por una oración principal que puede ser distinguida fácilmente, ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás. La oración principal posee un sentido esencial del párrafo. La oración principal puede aparecer en el texto de forma implícita o explícita. Cuando la oración principal está implícita, esta no aparece por escrito en el párrafo y es necesario deducirla. En cambio, la explícita sí la encontramos escrita y podemos encontrarla al principio, en el medio o al final del párrafo. Las ideas secundarias se encuentran ligadas a la principal, puesto que depende de ella y ayudan a matizar el pensamiento que se va a desarrollar. Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. Las oraciones secundarias o modificadoras, como se les suele llamar, pueden ser de dos tipos, de coordinación y de subordinación. Son coordinadas aquellas que están unidas mediante conjunciones y poseen en sí mismo un sentido completo. Y son subordinadas aquellas que solo adquieren sentido en función de otra. Vamos a conocer ahora cuáles son las cualidades del párrafo. Es importante saber que redactar es escribir claro,
íntegro, breve y original. Por ello, al redactar un párrafo se debe de tomar en cuenta ciertas cualidades que ayudarán a la presentación clara y precisa del mensaje. Tenemos la unidad de sentido y la coherencia. La unidad determina el criterio de redacción de un párrafo. Todas las oraciones de un párrafo deben estar relacionadas con la oración principal para que pueda decirse que hay unidad. Es decir, que todas las ideas que lo integran deben tratar sobre un mismo tema o asunto. La coherencia consiste en seguir el orden lógico de las ideas que conforman el párrafo. Es decir, las oraciones se suceden en orden lógico y natural, ayudando a mantener a través de todo el párrafo la idea principal. Hablemos ahora de la extensión. La extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y del tipo de texto que se pretende redactar. Por lo tanto, un texto escrito puede constar de párrafos breves, medianos y largos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que un párrafo muy corto puede no ser suficiente para el desarrollo total de una idea, y un párrafo demasiado largo fatiga al lector y presenta el peligro de que se rompa la unidad por incluir más de una idea temática o ideas complementarias que no pertenezcan al tema. Es bueno saber que en la redacción de párrafos, la coherencia se pone de relieve utilizando elementos de enlace y de transición. Estos elementos agilizan y facilitan la expresión de las ideas. En la redacción de un párrafo se usan diferentes clases de nexos que ayudarán a presentar un mensaje claro y coherente. Estos son las proposiciones, las conjunciones, los pronombres relativos y los adverbios. También están los elementos como los siguientes: de transición y conectores. Estos elementos permiten lograr la fluidez entre los párrafos y garantizan la continuidad en el discurso, sin romper abruptamente la oración o conexión entre las ideas. Los más comunes son los siguientes. Veamos. Los elementos de enlace son de unión, de causa, de comparación, de contraste, de ejemplos y de síntesis. Estudiemos ahora las clases de párrafos. Un texto escrito está constituido por párrafos de diferentes clases, de acuerdo con la función que desempeñen. Estos párrafos pueden ser de dos tipos: funcionales e informativos. Los párrafos funcionales, como su nombre lo indica, cumplen la función dentro de la estructura formal del texto: mantener el tejido informativo organizado y relacionado entre sí. Pueden ser de tres clases: introductorios, de enlace o transición y de conclusión. Los párrafos introductorios presentan el tema de forma interesante y atractiva. Veamos ahora los párrafos de enlace o transición. Son los que unen una información del texto con otra. Se dividen en párrafos retrospectivos, aquellos que se refieren a una información ya presentada, y párrafos prospectivos, aquellos que anuncian una nueva información. Seguimos con los párrafos de conclusión, que son los que sirven para finalizar o presentar un resumen del texto que acaba de elaborar. Los párrafos informativos son aquellos que sirven para desarrollar la información que se requiere transmitir por medio del texto escrito. Estos pueden ser deductivos e inductivos. Los deductivos son aquellos que presentan la idea principal al principio del párrafo. Para su construcción se parte de una generalización para luego presentarse casos específicos. Y por último están los inductivos, que son los que presentan la idea principal al final del párrafo. Se inician con oraciones que expresan ideas secundarias para llegar a una generalización o idea temática como una conclusión de lo que se ha afirmado. Veamos ahora los métodos para la elaboración de párrafos. Existen varios métodos de elaboración de un párrafo. Al elaborar un párrafo, se debe de tomar en cuenta los detalles basados en una descripción con la finalidad de transmitir una idea clara al lector. Otro factor importante lo es la definición. Si se requiere
para la elaboración del párrafo. Lo básico es definir de una forma concreta y con un orden establecido el objeto, animal, ciencia o cosa que se desea desarrollar. Luego, las oraciones subsiguientes deben enfatizar cualidades y demás factores diferenciales. También es importante desarrollar criterios como antítesis, comparación y ejemplos para darle versatilidad al párrafo. Por último, definir causas y consecuencias, trabajar en la argumentación, que no es más que un conjunto de hechos y narraciones que giran en torno a la idea principal, concluirán el buen desarrollo de un párrafo. Es bueno saber que para hacer más variado el estilo del escrito, podemos utilizar diferentes métodos o técnicas para la redacción de los párrafos. Entre los más usados tenemos los siguientes. El método deductivo. Se parte de una generalización y luego se presentan casos específicos. Es la expresión de un proceso lógico que va de lo general a lo particular y se caracteriza porque la oración directriz está ubicada al comienzo del párrafo. Más adelante hemos puesto un ejemplo para que ustedes lo puedan leer y puedan ver cómo se trabajan. El método inductivo es una técnica de elaboración opuesta a la anterior, porque se parte de casos particulares para llegar a una generalización. Se inicia con oraciones que expresan ideas secundarias y al final va la idea temática como una conclusión general de lo que se ha afirmado antes. Aquí les dejo un ejemplo para que puedan visualizarlo. El método cronológico es el que se usa para describir la sucesión temporal de un evento. Aquí un ejemplo para que los puedan leer. El método por definición se usa para explicar con claridad y precisión el significado de un concepto que seguramente es desconocido por el lector. Aquí un ejemplo para que podamos ver cómo se trabaja el método de definición. El método por comparación consiste en la expresión de las semejanzas o diferencias que existen entre dos objetos o dos fenómenos. Si se analizan solo las semejanzas, estamos realizando una analogía. Y si expresamos las diferencias, elaboramos un contraste. Aquí un ejemplo para que puedan visualizarlo. El método de causas y efectos son párrafos que expresan las causas que genere una situación y los resultados que ella produce. Aquí un ejemplo para ver cuál es la diferencia. Es importante recordar que existen además otras técnicas muy fáciles para la redacción de párrafos, tales como el uso de cifras y de datos estadísticos que sirvan para sustentar una afirmación, el empleo de citas textuales de expertos en el tema para dar mayor validez a nuestros planteamientos, la utilización de preguntas iniciales que sirven para crear suspenso o despertar interés en el tema que vamos a exponer. Y hasta aquí con ustedes la profesora Jacqueline. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de cuando publiques videos de temas que te van a encantar. Nos vemos en la próxima. Bye.